Uno elige qué contar y cuánto contar para construir su propia historia. Y la política manipula la historia según sus intereses. Aquí comienza La Política de la Historia. La Política de la Historia. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Política de la Historia. Hoy un martes especial, martes después del 25 de mayo. Por supuesto vamos a hablar de este 25 de mayo actual y también nos vamos a remontar a aquel 1810. Bienvenidos a todos ustedes. Saben que este programa se dedica a analizar, a chequear las manipulaciones que ha tenido también la historia, manipulaciones políticas que de alguna manera han cambiado nuestra historia y nuestras posibles miradas. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de, por supuesto, historia nacional, internacional, la manipulación política específicamente sobre el área de educación, leyendas históricas y curiosidades. Mi nombre es Andrés Correché y te voy a acompañar hasta las 5 de la tarde junto a Carlos Prinz en la operación técnica para hacer la política de la historia. Si te querés comunicar con nosotros, ya lo podés hacer al 4795-2160 o nos podés escuchar también en www.tunel57.com.ar por la aplicación de TuneIn desde tu celular, y si no, también podés contactarte con nosotros vía Facebook en facebook.com/La Política de la Historia. Quédate con nosotros, vamos a tener mucha información para vos en esta tarde lluviosa en Buenos Aires y te invitamos a que compartas la política de la historia. Escuchamos un tema y enseguida ya comenzamos con toda la historia. Drawn into your magnet.
Estás escuchando La Política de la Historia con Andrés Correche. O sea, conmigo. Metemos el dedo en la llaga. Manipulación histórica en la política de la historia. Segundo bloque en la política de la historia. Escuchamos a Nirvana, que muy bien para esta tarde porque es un tema ideal como para una tarde lluviosa. Este bloque se lo vamos a dedicar directamente a una cuestión que es histórica pero también es actual, que tiene que ver con la educación y cómo la manipulación política de alguna manera se metió en la educación de la historia, que es lo que a nosotros en este caso nos llama más la atención y lo que nosotros queremos remarcar. Sí, bien sabemos que históricamente también han cambiado algunos pareceres de cómo el colegio trata la historia de alguna forma o de otra, por supuesto también dependiendo de los partidos que estén en el poder y cuál es la intención futura. Hay una cuestión que es muy importante medir en esta actualidad que nosotros tenemos. Sabemos que de alguna manera el Estado de alguna manera también trabaja sobre la comunicación en reivindicar los movimientos de los 70. Y cuando digo reivindicar los movimientos de los 70, específicamente hablo de los movimientos revolucionarios, como pueden ser el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, o los montoneros, más aún porque tiene una corriente peronista. Es decir, resalta muchísimo las acciones, reivindica las acciones de los movimientos revolucionarios. Pero por otro lado, aquí es donde nosotros empezamos a desgranar esto de cómo se meten con la educación. Es importante entender, nosotros actualmente sabemos que los chicos pueden votar a partir de los 16 años. Justo es la edad de lo que sería un quinto año de la escuela secundaria. Acuérdense que la escuela ahora va de primero a sexto y de primero a sexto. Quinto año coincide con la educación cívica formativa en historia para los chicos. Por eso tomar el diseño curricular de historia de quinto año es sumamente interesante para saber cuál es la formación sobre ideologías que pueden llegar a tener los chicos. Y esto me lleva a revisar punto por punto el diseño curricular de historia de quinto año. Y si bien se reivindican los movimientos de los 70, desgranando el diseño curricular vemos que los contenidos de los movimientos de los 70 son muy pocos. En ningún momento ni siquiera se trabaja sobre cómo es la ideología de esos movimientos de los 70. Es decir, no saben los chicos montoneros cuál era su ideología, ERP cuál era su ideología, más allá de que si puede estar bien o estar mal. Pero si uno reivindica un movimiento, es contraproducente no de alguna manera enseñarlo o instruirlo en un eje tan importante como es quinto año de historia en la escuela secundaria, que son lo que nosotros estamos formando para después votar, lo que nosotros estamos promoviendo para que puedan votar a los 16 años. Es decir, los chicos que salen hoy seguramente tienen más información que cada uno de nuestra época, seguramente reciben más información, pero es una información sesgada. Los diseños curriculares siempre fueron sesgados. A lo que me llama la atención es la reivindicación desde la palabra de los movimientos de los 70 y que no aparece en ningún momento en el diseño curricular. Esto es el clásico doble discurso, cuando una persona dice algo y hace lo contrario. Y la mirada que se le da a los movimientos de los 70 es simplemente desde el punto de vista testimonial, no del protagonista. Digo punto de vista testimonial, no aquel que participó. Por eso tampoco creo que hay gran ideología dentro de los diseños curriculares en relación a si pueden entenderla o aprenderla, sino que estamos viendo lo contextual. Es cierto que hubo desaparecidos, por supuesto, pero solamente la mirada de los 70 que propone el diseño curricular de historia de la Nación Argentina es una mirada desde la desaparición de los chicos peronistas, del PRT y demás, pero no por las ideas por las que ellos peleaban. Eso que promueve pensar, esto que promueve pensar, no está trabajado en los diseños curriculares, no está trabajado dentro del aula, o de alguna manera
depende de si el docente tiene ganas de enseñarlo o no, pero no va en ese eje conductor que propone el diseño curricular. Esto es muy importante para tener en cuenta si los chicos que salen a votar hoy tienen la formación histórica y política de aquello que reivindican desde la palabra. Por supuesto que viendo y desgranando el diseño curricular decimos que no están aptos, porque incluso solamente ven la mirada testimonial de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, que por supuesto nos solidarizamos con ellas, pero sus hijos y sus nietos peleaban por algo. Ese algo no se enseña. Se enseña solamente lo malo que fue la dictadura desde el punto de vista de desaparecidos, pero no contrastando la ideología de estos grupos manifestantes que fueron desaparecidos, que me parece sumamente importante para entender la historia y comprenderla y saber. Uno cuando aprende la historia sabe también cómo mirar hacia adelante, y esto es sumamente importante. Esto no está en el diseño curricular. Entonces, cuando hablemos de que si los chicos de 16 años están aptos para votar y demás, sabiendo que no tienen una buena formación política desde el colegio, me parece que es algo que todavía está discutible en nuestra Argentina. Porque la historia pasada es muy importante para entender y promover, digamos, lo que se viene en el futuro. Y esto es algo que todavía Argentina tiene que trabajar y darle una vuelta de tuerca. La realidad es que todavía no estamos metiéndonos en las ideas, sino solamente en lo testimonial. Los derechos humanos, por supuesto, está bien que esté trabajado, pero falta trabajarlo desde el punto de vista de las ideologías, no solamente de lo testimonial de lo mal que estuvo. Sí, estuvo mal, pero ¿por qué? Ese por qué necesitamos nosotros. Que esté dentro de los diseños curriculares de historia, que se enseñe ese por qué. De esa forma, nosotros, los alumnos, podemos llegar a pensar un poquito más las realidades, entender e incluso ser no solamente mejores personas, sino potenciales mejores políticos. Estamos sesgando la información y eso es sumamente grave. Vamos a escuchar un tema en el próximo bloque. Vamos a seguir con esta temática sobre testimonial o protagonistas. Seguramente vamos a tener algo al aire que esté relacionado a este tema. Teléfono de la radio 4795-2160 y conectate en TuneIn en Túnel 57 y escuchanos. Podés participar en facebook.com/La Política de la Historia. West 54. Wow, you gonna know my name by the end of the night. Yeah, you gonna know my name by the end of the night. Wow. To my head, bright lights, big city going to my head. Bright lights, big city going to my head. I don't care, no, 'cause you don't care, no. The bottle ended up with the bottle, taking shots, waiting on tomorrow, trying to fill up what's hollow. You gonna know my name. You gonna know my name. Bright lights, big city going to my head.
and came down somebody else. I know it ain't right, but it's all in my head. Well, I'm surprised that I'm still alive. I should be dead. Bright lights, big city calling to my head. Bright lights, big city calling to my head. Bright lights, big city calling to my head. I don't care, no, 'cause you don't care, no. Oh, you gonna know my name. Yeah, yeah, you gonna know my name. Hey, 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 you gonna know my name. Oh, you gonna know my name. Yeah, 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 Estás escuchando La Política de la Historia con Andrés Correche. O sea, Relatos salvajes. Vivencias históricas en primera persona. seguimos en La Política de la Historia. Por supuesto, hemos adelantado, Relatos Salvajes es una de las secciones en donde entrevistamos a distintos personajes de la historia. Y en esta ocasión tenemos en línea a Luis Mattini, que es quien fue el último secretario general del ERP y de alguna manera es uno de aquellos grandes protagonistas de la historia que hemos marcado en aquel primer bloque sobre los movimientos revolucionarios. Luis, ¿cómo estás? Andrés habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? ¿Cómo estás, Luis? Un placer contactarte después de tanto tiempo. Lo mismo digo, vos sabés que yo tengo una debilidad especial por la gente de historia, porque considero la única ciencia social de la cual se puede aprender algo. Perfecto, Luis. Sabemos tu pasión por la historia. Luis, estábamos hablando en aquel primer bloque sobre los diseños curriculares y específicamente sobre si la historia debe ser contada por los testigos o por los protagonistas. Y de alguna manera, como vos sos un protagonista de aquel movimiento revolucionario de los 70, nos parece sumamente importante tenerte aquí en el programa para saber tu punto de vista. Bueno, gracias por la confianza. Mirá, en la historia reciente, yo creo que la historia en general la tienen que relatar los profesionales. Hay una profesión de una disciplina llamada historia. Lo que sí los protagonistas son una de las principales fuentes de información. Uh-huh. Y ahí me parece que se confunde cuando la información viene de testigos. No es lo mismo ser testigo que protagonista. En este caso que nos ocupa ahora, los 70, los protagonistas, cada uno, como pasa siempre, cada uno la ve de la manera que la protagonizó. Pero los testigos están más llenos de prejuicios, entonces hay que tener cuidado con los testigos. Claro, claro. Y en este caso, por supuesto, los diseños curriculares sabemos que siempre uno o resalta determinada información o sesga determinada información. Claro. El hecho de que, por ejemplo, solamente los testigos estén dentro de un diseño curricular, ¿no mata de alguna manera las ideologías que promovían ustedes en los 70? Sí, claro, yo creo que sí, porque lo que pasa que justamente en el caso específico y de la temática específica, quiero ser claro en eso, uh-huh. En esta temática tan específica, es muy importante la diferencia en ser testigo y protagonista, porque el
el testigo que no fue protagonista, o sea que compartió la misma época, no lo fue porque estaba en contra. Sí. Si no, no podía no haber sido protagonista. Sí. Por lo tanto, ya está con prejuicio, estuvo siempre en contra. El caso más típico es Bayer. Lo tengo que nombrar, después disculpame si hago el chivo, pero No, es así. perfecto. El caso de Bayer, yo me acuerdo que a Bayer, que perdonó tanto a los anarquistas, no nos toleraba a nosotros un solo error operativo. Sí. Y esto también, yo creo que más allá de que no se va a formar a muchos de los chicos sobre las ideologías, tiene que ver también con el poco desarrollo de pensamiento que salen los chicos hoy del colegio secundario. Hace que también haya una gran confusión, quiero saber también tu opinión, sobre la línea de ideologías políticas, porque he visto que el mismo partido político, por ejemplo, figura en la bandera rosas, Perón, Evita y el Che Guevara, que si el Che Guevara, yo creo que si hoy estuviera vivo, se vuelve a matar, o sea, se pega un tiro. Sí, claro. Porque hay una cosa que era evidente, claro, es lo que vos decís, una observación muy precisa. Si hay una cosa que no hay que confundir. Una cosa fue cuando el Che Guevara salió, estaba en Bolivia, le habla la madre de Bolivia y le dice, por fin comprendo el peronismo, ¿no? Que fue una manera de decir, bueno, Perón hizo en Argentina una política social que se entiende por qué tiene tanta popularidad. Y otra cosa es decir que era peronista. Sí. Al contrario, él venía de una familia no peronista, en términos chicaneros, digamos que venía de una familia más bien gorila. Claro. Venía de una familia marxista, la madre del Che fue una colaboradora con todo lo que fue el apoyo a la Unión Soviética en la Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y ahora se vende todo mezclado. Exacto. Luis, para aquellos chicos que nos están escuchando en este momento, ¿cuál fue la ideología, el motor por el cual ustedes en los 70 tomaron partido bien activo sobre la acción armada en Argentina? Y mira, yo he acuñado la expresión guevarismo, pero no porque éramos simpatizantes de Guevara, haber sido no como un adjetivo, sino como un sustantivo. A ver si me puedo explicarme la diferencia. El guevarismo es una manera, una forma de ser, una forma de vivir, una forma de ver la vida. Y yo creo que, claro, basada en ciertos conceptos históricos, marxistas, hacia el socialismo, hacia el comunismo, pero con una diferencia muy grande de lo que fue los clásicos partidos comunistas. El guevarismo es una manera de ver la vida, una manera de ver la militancia. Tradicionalmente se milita fuera de horario, por decir así. Después de la hora de trabajo se va a militar, como se hace deporte. Para nosotros la militancia era el sentido de la vida. Perfecto, Luis. Y lo último, ya te dejo tranquilo. También hay una gran confusión en la juventud, y esto por supuesto no en mi caso, pero en la juventud hay una gran confusión en relación a que el ERP y Montoneros era lo mismo, cosa que yo sé que a la gente del RP es para agarrarse de los pelos, digamos. ¿Por qué crees que hay esta gran confusión y que en realidad hay una disparidad ideológica muy grande? Pero eso es porque la propia doctrina que largaron la gente, bueno, Montonero, ustedes saben que Montonero es la conformación de una serie de grupos, no solo del grupo inicial llamado Montonero Jiménez Farfe, es decir, una parte grande de Montonero eran de alguna manera marxistas que peronizaron, ¿se puede entender la idea? Marxistas que creyeron que el movimiento revolucionario venía a través del peronismo. Entonces se infiltraron, por así decir, en el peronismo, convencidos de que el peronismo, que Perón era un Fidel Castro, por decir así. Esa es la gran pelea que traían con nosotros. Sí. Y entonces fue tanto lo que ellos pregonaron y tanta la influencia del peronismo en Argentina, que hoy en día la gente cree que marxismo y peronismo es lo mismo. Claro. Perón es el primero que no estoy en contra del peronismo y soy cualquier cosa menos gorila. Pero Perón es el primero que se encargó siempre de demostrar que ellos eran la alternativa al socialismo, que el peronismo era una forma de humanizar el capitalismo. En cambio el socialismo destruir el capitalismo.
Exacto. Y entonces eso quedó una gran confusión. Los propios montoneros, los viejos compañeros montoneros, dieron su vida dieron su vida por Perón, dieron su vida por un capitalista. Sí, sí, es cierto. Y eso es, por más que ellos decían, nosotros lo que vamos a hacer, usamos a Perón porque Perón va a ser, lo vamos a empujar a ser revolucionario. Eso puede ser, confundieron la táctica política con lo conceptual. Exacto. Y después, bueno, Perón medio que de alguna manera desecha a los montoneros. Cuando Perón regresó, bueno, les puso la tapa a todo. Exacto. Perón es un tipo que no se le puede negar honestidad. Bueno. En ese sentido. Digo. Luis, fue un placer volver a hablar con vos después de tanto tiempo. Le propongo a la gente que nos está escuchando que lea un libro en especial. Nosotros hablamos de un libro anterior, el programa anterior, sobre el encantamiento político, cuando hablamos sobre la cuestión de los partidos de izquierda y esa renovación que hay en los partidos de izquierda en la actualidad, que coincidía mucho yo con tu libro del encantamiento político y lo recomendé la semana pasada. Hoy les voy a recomendar otro libro de Luis Mattini, que es el clásico de Luis, es Hombres y Mujeres del PRT, y seguramente se van a enganchar con la historia, porque él, por más que no quiera decir que es historiador, de alguna manera relata con bastante precisión esa historia de los 70, del movimiento, por supuesto, al que él pertenecía. Y ahí se van a dar cuenta, aquellos que son de la zona norte, que se pueden enganchar porque pasan cosas cerca de la zona norte. Y hasta pueden hacer un seguimiento y poder acercarse a los lugares en donde han sucedido los hechos. Luis, la historia fue mi asignatura pendiente. Luis, muchísimas gracias, un placer nuevamente. Saludos a todos los oyentes. Entonces. Perfecto, un abrazo, Luis. Escuchamos un tema y enseguida volvemos con más La Política de la Historia. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water-hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit, liquid spirit,
liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit. Llegó el momento de la comunicación en la política de la historia. En la política de la historia. (16:38). Ya paró de llover en Buenos Aires, por lo menos por el momento. No llueve más. Escuchamos el bloque anterior, realmente fue un documento histórico muy importante porque Luis Mattini es el único que quedó vivo de la cúpula del ERP. Saben que la cúpula era Mena, Urteaga, Mattini y Santucho. El único que queda vivo es Luis Mattini, así que quien habló realmente fue una personalidad bastante importante de esa época de los 70, un personaje bastante activo. Contactate con nosotros en facebook.com/la política de la historia o si no, por teléfono al 4795-2160. Como decía, el segmento este que nosotros vamos a plantear como comunicación tiene que ver con cuestiones de comunicación oral, en este caso. Por supuesto, la semana pasada hablamos de un spot publicitario de la Rúa y ahora vamos a hablar de también otra vez radicales. Se ve que los tenemos alquilados para este bloque. Pero esto es algo interesante de entender porque son los radicales en relación a la oratoria, pero no al qué dicen, sino al cómo lo dicen. Fíjense a este primer personaje, si de alguna manera recuerdan quién es. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros. Escuchamos a Raúl Alfonsín con el preámbulo de la Constitución Nacional. Si ustedes escuchan, es constituir, está diciendo el preámbulo. Fíjense la forma en la que habla Raúl Alfonsín. Y ahora vamos a escuchar otro personaje. En definitiva, les decía, somos un conjunto de ideas, principios y valores que procura llegar al poder. Pero frente a algunas cosas que hemos escuchado en estos días, y las digo con el mayor respeto, es bueno que recordemos nuestra identidad. No se trata de llegar al poder para hacer cualquier cosa desde el poder. Este era Ricardo Alfonsín, su hijo, aunque muy probablemente suene muy parecido, tal vez uno más agudo en tono que otro. La musicalidad con la que se expresa es exactamente la misma. Es decir, el hijo copió al padre, netamente. Evidentemente no obtuvo el mismo resultado el hijo que el padre, desde el punto de vista de comunicación, digo. Evidentemente el discurso de Raúl Alfonsín fue muy efectivo en los 80 y el discurso de Ricardo Alfonsín ya descontextualizado en el modo como se dan los discursos en los fines de los 90 y comienzos de 2000 fue esto. Entonces, no se puede asegurar que un mismo estilo de cómo se expresa un discurso político sea exitoso en los 80, en los 90 o en los 2000. Y acá estamos manteniendo un eje, el eje del radicalismo y en este caso una identidad muy clara que uno quiere copiar al otro desde el punto de vista cómo lo dice el discurso. Pero tenemos una pequeña perlita para ustedes, porque uno pensaba que Ricardo Alfonsín copiaba a Raúl Alfonsín porque era un modelo exitoso de formato de cómo expresar un discurso en los 80, tras, digamos, 10, 20 años
traspasar exactamente ese mismo modelo discursivo a los 90 y 2000, que evidentemente no le dio un buen resultado, presten atención a esto. Manteniendo el mismo eje, radicales. Dijimos, Ricardo Alfonsín, nuevo. De los 80, Raúl Alfonsín, y después nos vamos a disparar a 1920. Escuchemos. Toleradme una anécdota, señores. Un anciano venerable a quien el general Mitre honró durante 45 años con su amistad y su confianza, visitaba todas las mañanas, sin más defecciones que las impuestas por la salud precaria, la tumba del patricio. Perfecto, escuchábamos a Belisario Roldán. Este audio fue de casi 1920 en realidad, estábamos ahí, creo que en 1917, uno de los primeros registros que hubo de grabaciones políticas de discurso. Belisario Roldán ya en esa época ya estaba grande, pero fue declarado el mejor orador de la historia del radicalismo. Y fíjense que la musicalidad de Belisario Roldán es exactamente, tiene los mismos matices que Raúl Alfonsín y posteriormente Ricardo Alfonsín. Entonces trazamos un eje conductivo de radicales en relación a los discursos y a la forma de expresar los discursos, un discurso que sí era exitoso alrededor de entre 1910 y 1920, se traspasó en su formato exactamente de la misma musicalidad a 1983, 82, y fue exitoso, pero fíjense que después, cuando la sociedad empieza a cambiar y empieza no solamente, porque hasta ese momento, digamos, el discurso, el qué, valía más que el cómo. Por más que se escuche, el cómo se escucha como sobreactuado, no es natural. Ahora, ¿hubo un quiebre en los 90? Exactamente, hubo un quiebre en comunicación en donde todo lo sobreactuado era poco natural. Lo poco natural es poco creíble. Y esa relación se dio hasta entender por qué también, discursivamente, un tipo como Alfonsín, que tenía el apellido, no fue exitoso en ninguno de esos discursos. Estos temas no son menores porque no solamente es importante el qué, sino también el cómo. De hecho, hoy, en la actualidad, es más importante cómo uno lo dice para atrapar la audiencia, para sonar natural, para ser creíble, al qué. Y después más adelante vamos a tener en los siguientes programas más información sobre oratoria actual, con un análisis bastante preciso en relación al cómo, y van a ver que el qué pasa, en muchos casos, a un segundo plano. Teléfono de la radio 4795-2160 y conectate por celular a TuneIn. Busca Túnel 57 y ahí nos escuchas. Seguimos con más música y en el próximo bloque seguimos con más información. Do bar, olhar, a capital despertou, pro hotel então voltou. Eram 10 quando telefonou, pediu café, leu em pé o velho jornal local. Está sempre só, não sente falta, está sempre só. A sombra nos separa, está sempre só. No táxi o frio deixou o calor do motor esquentar o seu rosto sem cor, seco demais, de um lugar distante pra se lembrar. Areia gasta do mar, no cinza do olhar, relembrou, era 78, livre afinal, sentiu ser seu próprio prazer, mudou,
casta do mar, no cinza do olhar, relembrou. Era 78, livre afinal, sentiu ser seu próprio prazer, sem ser formal e nem sentimental. Livre afinal. Oh, no. Estás escuchando La Política de la Historia con Andrés Correche. O sea, conmigo. En La Política de la Historia, curiosidades. ¡Curiosidades! ¡Curiosidades! Anteúltimo bloque de La Política de la Historia. Le mando un saludo grande a Patri Millán, que está escuchando el programa, y también a Claudia Aguirre, que compañía de trabajo, que también está del otro lado escuchando. Curiosidades. Ustedes saben que hoy es 26 de mayo. Ayer fue 25, por ende. Tuve rápido. Y mañana es 27 también. El tema es que ayer hubo una serie de eventos muy interesantes. Y la verdad que me pone muy contento también que la gente acompañe las fechas históricas. Tanto lo que fue el acompañamiento hacia el Museo Histórico Nacional del Sable Curvo de San Martín, como la masividad que generó el evento del 25 de mayo ahí en la Casa Rosada, la Casa Rosada en la Plaza de Mayo. Realmente es muy motivador que haya mucha gente que, por lo menos, salvo algunas cuestiones por ahí que vayan por una puntualidad política, que vayan y se interesen por la historia. Eso la verdad que es muy gratificante. Y como justamente fue 25 de mayo, este dato de curiosidades, este bloque de curiosidades, tiene que ver con cosas del 25 de mayo. Ustedes saben que, por supuesto, en 1810 se empezó a gestar una revolución que más adelante termina con la independencia en 1816. Esta revolución, en realidad, se marcó como el 25 de mayo, el principal día festivo. Pero en realidad, el principal día dentro de esa revolución de mayo, que comienza un 22 de mayo, con la gesta de ese pedido de cabildo abierto por un grupo del pueblo de Buenos Aires, que en realidad no fue todo el pueblo, porque solamente un grupo selecto, tanto socialmente como formativamente, podían llegar a acceder al virrey y hacerle algún planteo. No es que fue todo el pueblo, solamente fue un grupo, aquellos que estaban con sus vinculaciones sociales, digamos, en la élite de aquel Buenos Aires. Le plantean que después del ingreso de Napoleón Bonaparte a España, conquista España, y ahí ubica a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botella. Sabemos por qué le dicen Pepe Botella, porque justamente le gustaba bastante la bebida. Esto pasó el 22, en donde un grupo bastante numeroso, en donde también estaba Castelli, Saavedra, Ascuénaga y demás, plantean la necesidad de discutir
sobre la liberación del pueblo rioplatense. Y ahí piden un cabildo abierto. Entonces, ahí comenzaría la semana del 25, la semana de la Revolución de Mayo. Pero el día clave fue el 23, que es cuando se ejecutó dentro del cabildo la discusión clave en que Castelli hace una proclama fundamental para después lograr posteriormente la independencia y por lo menos ya generar un cambio en la mentalidad del pueblo, donde Castelli también plantea que España perdió la soberanía sobre su tierra, porque Napoleón avasalló a España y puso un rey propio. La Junta de Sevilla ya había mandado aquí al territorio del Virreinato del Río de la Plata un comunicado en donde decía que había perdido la soberanía España en manos de los franceses. Es decir, la cadena de dependencia se había roto. No había una dependencia directa de España sobre el Virreinato del Río de la Plata y el resto de los virreinatos. Entonces, la proclama era: España ya perdió sus tierras. Los rioplatenses no queremos perder las nuestras. Y a partir de esa proclama hay un gran consenso popular, no solamente dentro del cabildo, donde también había unas grandes discusiones en relación a si se debía depender de España o no, porque por supuesto el virrey quería mantener esa soberanía española. Los obispos de este suelo también querían mantener la soberanía española, y aquellos llamados la revuelta del pueblo, que después más adelante generarían la primera junta y algunos otros más, han proclamado esa iniciativa de independencia de España. Ese fue el día más importante, el 23 de mayo. El 25 es cuando ya finalizó todo. Pero dentro de esos 3 días de Revolución de Mayo, que ni siquiera fue la semana de mayo, son 3 días de ejecución de el momento que voy a manifestarme en relación a querer un cabildo abierto, a la ejecución de estas discusiones que hubo dentro del cabildo, pasaron solamente 3 días. El día más importante fue el 23, no el 25. Es decir, se debería festejar el 23, no el 25. Pero eso es una cuestión contextual. Y seguimos hablando de curiosidades porque, si bien se decía que esa Plaza de Mayo estaba repleta de gente, solamente había 3.000 personas. Lo que pasa es que esas 3.000 personas, en relación a la demografía que había en esa época en Buenos Aires, es como decir que hoy había 2 millones de personas. ¿Estamos? Entonces, sí había una multitud de gente. Que el negrito iba contento vendiendo las empanadas y la mazamorrera también, eso es mentira, porque en 1810 todavía no se abolió la esclavitud. Recién pasó en la asamblea del año 13. Es decir, los negros que estaban ahí estaban como esclavos o no había negros. Paraguas no prácticamente, en esa época no existían aquí en este territorio porque eran de una élite muy acaudalada. Los paraguas no habían llegado a estas tierras, o sea que los paraguas es una mentira. Y que llovía, aparentemente eso es real. Una real tiene que haber. Y que aquellos entusiastas, French y Beruti, que repartían escarapelas, no eran escarapelas, sino que eran brazaletes. No eran de celeste y blanco, sino que eran rojos. Y que no eran tan entusiastas solamente repartiendo símbolos patrios, sino que les entregaban esos brazaletes para que después, en caso de que no se decidiera lo que este grupo de patriotas quería, iban a ingresar con las armas y realmente se pudría todo. Entonces, con esa identificación no le iban a disparar. Entonces pasa una especie de puntero político, digamos. Pero esas son aquellas curiosidades de la historia de esta semana de mayo, por eso lo vamos a relacionar con la actualidad. Y, por supuesto, algunos detalles que no son del todo conocidos, pero que tienen que ver con el color de la historia. Escuchamos, Charlie, un tema y enseguida regresamos con más La Política de la Historia. They love it all.
will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong at your head and crack. Come on. I tip on alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, no, no. Whether am I alone? Whether am I alone? I gotta tip on that tightrope. Baby, baby, whether am I alone? I got to tip on the tightrope. Now, baby, tip on the tightrope. You can't get too high. We can't get too high. I said you can't get too low. We can't get too low. 'Cause you get too high. You can't get too high. No, you surely be low. No, you surely be low. 1, 2, 3, now. Yeah. Yeah. Now shut up. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Now put some voodoo on it. Ladies and gentlemen, the funkiest horn section in Metropolis. Yeah, yeah, yeah. Oh! We call that classy brass. I gotta keep my Well, it's a thin line. Well, it's a thin line. Now that white line. You in your right mind. Come on. Do you mind if I play the ukulele? Just like the La mística, la imaginación, las creencias, lo sobrenatural, cuentos y leyendas. Último bloque, vamos a mandar un saludo a Debo, a Adrián, a Sandra, a Leo, a Flor y a Dani, que están escuchando allí todas juntas. Bueno, juntos también porque está Adrián y Leo. Último bloque, comunicate con nosotros 4795-2160. Y en este momento, bueno, cuentos y leyendas. ¿De qué se tratará? Primera vez en la política de la historia con este bloque especial. En realidad, acabamos de publicar en nuestro Facebook, en www.facebook.com/la política de la historia, una foto de una persona. Viste que ahora la radio es 2.0, 4.0, así con mucha dinámica. Perfecto, esa foto que está ahí publicada pertenece a un cacique Toba, un cacique Com, del cual también hay varios relatos que son dignos de ser escuchados. El señor se llama Francisco Moreno. Habitó aquí en la zona del Chaco, en la zona de Las Palmas, en la zona del Chaco, alrededor de 1879. En esa época es donde tiene el auge, después de haber tenido una batalla bastante importante en el ingenio de Las Palmas, que seguramente en alguna otra oportunidad vamos a estar hablando aquí en el programa. Cacique Moreno fue uno de los caciques superpoderosos, llamado por los mismos Com de la zona del Chaco. Su nombre, digamos, del Com es Jet Takai, se llama así. Y es un cacique superpoderoso porque decía que podía manipular los poderes de la naturaleza. Y aquí es donde empiezan a jugar algunas creencias que son realmente dignas de ser escritas en un libro de ciencia ficción. Porque los mismos aborígenes relatan de boca en boca y de generación tras generación las hazañas de este gran cacique que tuvo la zona del Chaco de Las Palmas. Se dice que Francisco Moreno
se comunicaba con la naturaleza. Parece raro, pero no es tan loco si uno lo piensa, porque decía que el cacique Moreno nunca perdió una batalla. ¿Por qué? Porque él se comunicaba con las aves que, según desde dónde venía el piar y el piar de alerta, él tenía calculado el tiempo y la distancia que se encontraban los enemigos. Cuando llegaban a la tribu, por supuesto, los toba, ya estaban todos preparados para arrinconarlos y tenderle una trampa, digamos. El cacique Moreno tenía la posibilidad de hablar con los animales y por eso se dice que nunca perdió una guerra. Por otro lado, también leía cuestiones de la naturaleza, como el temblar. ¿Vieron cuando en los viejos dibujitos animados un indio, un aborigen, escuchaba el piso y de alguna manera calculaba el tiempo que se acercaban? Lo hemos visto en varias de cowboys, ¿no? Que se acercaban aquellas tropas de cowboys. Estas historias relatan que el cacique Moreno hacía exactamente lo mismo o algo parecido, pero al costado de su cama, digamos, colocaba una flecha, la clavaba en el piso. Esa flecha tenía una vibración que se iba acrecentando a medida que se iban acercando aquellos que querían conquistar las tierras de Las Palmas. Entonces, exactamente pasaba lo mismo. Si el cacique Moreno estaba durmiendo, esto lo alertaba de que alguien venía y de alguna manera también los esperaban de otra forma, no los agarraban de sorpresa. Entonces, entender la naturaleza hizo que aquellas creencias de los pueblos originarios, los pueblos com, interpreten que aquel gran cacique Moreno fue y será el último considerado gran cacique en esa zona y de ese pueblo. Y compartimos la foto de él en el Facebook, para aquellas personas que se quieran conectar. El hijo, Valentín Moreno, está habitando actualmente, por supuesto ya es una persona grande, bastante mayor, habita un predio que está en la zona de Derqui, que es un pueblo com. Urbanizado, pero un pueblo com. Y él también tiene una serie de relatos de su padre, que son creencias, por ahí parecen creencias absurdas, pero si uno empieza a pensar, esto de entender la naturaleza no es algo tan loco. Y la realidad es que a Francisco Moreno le ayudó para quedar en la historia de su pueblo. Como también así, otras acciones que él tomó en relación a cómo incorporarse al trabajo, vieron que los aborígenes alrededor de 1880, 1870, en esa franja, cuando asume Roca, los aborígenes eran considerados vagos. Bueno, de alguna manera él fue el nexo para que aquellos aborígenes puedan empezar a participar en las acciones de trabajo. Porque, y con esto terminamos, en 1879 Roca puso una ley, la ley de colonización, aquí en la República Argentina, que obligaba a aquellas empresas que venían a instalarse aquí en Argentina, normalmente eran extranjeras, británicas, mayoría, a poder emplear a los pueblos que estaban en esas tierras. Y fue el ingenio Las Palmas quien incorporó a una gran cantidad de aborígenes, y el Francisco Moreno fue quien impulsó a los aborígenes a trabajar. Por eso también es un aborigen, un cacique muy querido por toda la tribu com, no solamente por sus logros en las batallas, sino también por la incorporación y el hecho de poder perdurar todavía, una de las tribus que perduran en la historia argentina, en gran parte porque pudieron incorporarse al sistema capitalista, entre comillas. Bueno, gente, hemos compartido una muy linda tarde con ustedes. Lamentablemente, Charlie, otra vez nos hemos quedado cortos, como siempre. Y los vamos a esperar, por supuesto, como todos los martes, a partir de las 4 de la tarde, para hacer la política de la historia. Chau.